Vamos a continuar. Vamos a revisar el primer problema de diseño de intercambiadores de calor y que resuelve la primera de las cuestiones de diseño en la que es no contamos con el intercambiador. Necesitamos decir qué área necesitamos para lo que sea que persigamos. Aquí ya está el enunciado, lo voy a leer. Se desea diseñar un intercambiador de coraza y tubos para calentar 2.5 kilogramos por segundo de agua de 15 a 85 grados centígrados. Este es entonces el flujo del fluido frío. Esta es la temperatura de entrada, esta es la de salida. Y seguido para esto se utilizará aceite caliente a 160 grados centígrados. Esta es la temperatura del fluido caliente a la entrada, que fluirá por la coraza. ¿Sí? Entonces el agua va por los tubos por el interior y el aceite va por fuera, inundando los tubos. El aceite mantiene un coeficiente convectivo de 400 watts por metro cuadrado grado Kelvin. Debe ser el coeficiente HO, que es por fuera. 10 tubos hacen fluir el agua. Esta información la usamos más adelante. Hacen fluir el agua a través del intercambiador y cada tubo pasa 8 veces. Ahorita establecemos a qué se refiere eso. Y el tubo tiene una pared delgada y el diámetro del tubo es de 2.5 centímetros. Si el aceite deja el intercambiador a 100 grados centígrados, este es entonces TH de salida, TH0. ¿Cuál es su flujo másico? Entonces lo que nos está la primera pregunta es MH, el flujo másico, ¿cuál es? Del fluido caliente. Y la otra pregunta es ¿cuál será la longitud de los tubos para obtener el calentamiento deseado? Entonces claramente es la primera cuestión de diseño, no tenemos intercambiador. Voy a dibujar dos esquemas nada más para representar la información del enunciado. Y voy a tratar de hacerlo aquí mismo. Voy a dibujar, voy a hacer los perfiles generales, temperatura, posición. El fluido caliente entra por acá y el enunciado dice que va a entrar a 160 grados centígrados y pues su temperatura va a disminuir hasta 100 grados centígrados de acuerdo al enunciado. El flujo másico que va circulando no lo conocemos y este corresponde a la coraza. El aceite va fluyendo pues por el exterior de los tubos y lo otro es el fluido frío que entra por aquí a 15 grados y él pues va a subir su temperatura hasta TC0 de 85 grados centígrados. Este flujo si lo conocemos, es de 2.5 kilogramos por segundo y esta información pues es el fluido que va en el interior de los tubos. Entonces aquí está condensada la información de la información que necesitamos para hacer el diseño. Voy a hacer otro esquema nada más para representar la información esta de los 8 pasos. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a lo siguiente. Si este es el intercambiador o una representación del intercambiador, el fluido caliente que va por la coraza va a entrar por aquí y sale por acá. Y a lo que se refiere los pasos es, vamos a tomar que el fluido frío entra por aquí. Aquí va a estar TSI entonces. Y a lo que se refiere es que no pasa una vez como veíamos en el esquema, en la presentación. Dice aquí que pasa 8 veces, es decir, el tubo da vuelta de manera tal que el fluido pasa 8 veces. Entonces, este sería el primer paso, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Esos son los 8 pasos. Este sería TC0. A eso se refiere entonces los 8 pasos o las 8 veces. 8 pasos o veces. Bueno, entonces ahí está la información del enunciado y un poco de condensamiento de la información para no estar leyendo el enunciado.
Vamos a empezar con el método. Entonces vamos a hacer la solución a través del método de NTU efectividad. Y como dije en algún video anterior, lo vamos a hacer primero a mano todo y luego vamos a resolver el mismo problema en el software y veremos que es mucho más rápido y sencillo en el software. Voy a escribir aquí nuestras dos ecuaciones de termodinámica. Que fueron las ecuaciones 1 y 2, o bueno, aquí ya las escribí 2 y 1. Y esas son siempre herramientas que podemos utilizar. Siempre que apliquen, que no estemos hablando de un caso especial. Bueno, de estas ecuaciones conocemos, de la primera ecuación conocemos temperatura de salida del fluido frío, la de entrada. De la otra conocemos las entrada y salida del fluido caliente. Conocemos este flujo. No conocemos el flujo del fluido caliente. Y hasta el momento, pues, para poder, de la ecuación de arriba, para poder calcular Q, que sería una incógnita, necesitamos el Cp, el calor, la capacidad calorífica del agua, en este caso, promedio. ¿Sí? De la ecuación de abajo también requerimos la capacidad calorífica del fluido caliente promedio. Entonces voy a recuperar esa información de las tablas del libro. Voy a calcular primero las temperaturas promedio y lo voy a llamar TC barra a la temperatura promedio del fluido frío, que sería 85 más 15 entre 2. Este promedio sí va a ser normal, o el que conocemos, pues 50 grados centígrados. Y la del fluido caliente sería 160 más 100 entre 2. Igual a 130 grados Kelvin. En las tablas la información está en grados, bueno, de estos son centígrados, la información está en grados Kelvin, es decir, estamos hablando que nuestra temperatura promedio es 323 grados Kelvin o 403 para el otro fluido. Eso lo requerimos para poder extraer información de las tablas. Entonces, esta es para agua y esta es para aceite. Entonces me voy a cambiar al libro, al apéndice. Como ya dije, en la plataforma también va a estar ese apéndice, ahí lo pueden descargar. Y aquí está la tabla 5, ya está aquí para el aceite, entonces para el fluido caliente. Y la información que requerimos es esta columna donde está la capacidad calorífica, y acá aparecen las unidades. Y necesitamos la temperatura de 403 grados centígrados, pues no está. Entonces eso implica que necesitamos interpolar entre estos dos valores y estos dos para extraer la capacidad calorífica promedio del aceite. ¿Sí? Ese paso, el que queremos nosotros es a 403 grados Kelvin. La interpolación me la voy a brincar, el resultado es 2002.35 en las unidades que aparecen ahí en la tabla. Entonces lo voy a escribir acá. Entonces CP CPH, que es promedio, es 2350 joules por kilogramo grado Kelvin. Y el del agua, pues también podemos obtenerlo de esa tabla. Aquí está la tabla A6 para agua saturada. Y quedamos que es a 323 grados Kelvin. La columna de capacidad calorífica para el agua líquida, aquí están las dos, para el agua y para el vapor, pues es esta la que nos interesa. Las unidades son las mismas de la tabla anterior, de la del aceite. Y aquí también tenemos que interpolar entre estas dos. Sí, para obtener el valor de capacidad calorífica, porque lo requerimos a 323. La interpolación va a dar un resultado de 4.181. ¿Sí?
Y antes de regresar a la solución, noten la columna esta de capacidad calorífica, empieza en 4.2 y termina en 4.3 y pasamos de 0 grados centígrados a, bueno, tomamos el valor de a 100, el de 4.12. Entonces cambiar de temperatura de 0 a 100 grados centígrados, como ven la capacidad calorífica, pues sí cambió, de hecho empieza acá a disminuir, va disminuyendo y luego empieza a aumentar de aquí hacia abajo. ¿Sí? Pero como ven el valor, si redondeamos a un solo dígito después del punto, pues es 4.2, 4200. Pues a eso me refiero con que la capacidad calorífica no cambia considerablemente con la temperatura, sí lo hace. Y hay fluidos donde cambia más, si ven en el aceite cambia un poco más. Pero aún en el aceite, pues no, el cambio no es para para intervalos cortos de temperatura que no sean tan grandes, pues no cambia considerablemente. Entonces, por ejemplo, el aceite está entrando sale a 100, que antes estaríamos hablando de 373, estaríamos hablando de esta línea, y sale a 160, que serían 433, es decir, nos vamos hasta este valor. Pues como ven, pasamos de 2.2 a 2.5, entonces ya hay un cambio, pero no es tan considerable. Por eso es que utilizar un promedio es muy buena aproximación. Entonces vamos a regresar. El Cp del fluido frío entonces es 4181 joules por kilogramo grado Kelvin. Entonces este ya es conocido, este CPC, y también el CPH. Entonces de la ecuación, le voy a poner ecuación 1, de la ecuación 1 podemos calcular la velocidad de transferencia de calor, la tasa de transferencia de calor, porque ya conocemos toda la información. MC es 2.5 kilogramos por segundo, de acuerdo al enunciado. Revisemos efectivamente. Entonces sería 2.5 por 4181, y la diferencia de temperaturas, que sería 85 menos 15. El resultado es 7.317 por 10 a la 5 watts. Esta es nuestra tasa real de transferencia de calor. ¿Sí? Esa energía tiene que recibir el fluido, esa energía por unidad de tiempo tiene que recibir ese fluido al flujo del que está, para subir su temperatura de 15 a 85 grados centígrados. Bueno, de la otra ecuación, como ya establecí también en un video anterior, esta Q y esta Q son las mismas. Entonces si ya conocemos Q, ya conocemos este valor de aquí. Entonces de la ecuación 2 podemos calcular MH. Entonces de la ecuación 2 podemos resolver para MH, y va a ser igual a Q entre CPH THI menos THO. No voy a sustituir aquí los valores, se lo pueden hacer ustedes. El resultado es 5.19 kilogramos por segundo, y eso contesta entonces la primera pregunta. Este flujo de aquí es 5.19 kilogramos por segundo, el flujo del fluido caliente. Entonces ahí está contestada la primera pregunta. La que falta es la longitud de los tubos. Bueno, entonces ya tenemos aquí, y estas son las ecuaciones de termodinámica. Falta usar las ecuaciones del método de efectividad. Lo voy a poner aquí otra vez, ahora sí, donde empiezan las ecuaciones. Y tenemos la ecuación para calcular Qmax, que es Cmin THI menos TCI. La fuerza impulsora aquí sí la conocemos. Falta establecer quién es Cmin. Entonces lo que voy a hacer es calcular CC y CH. CC es CPC y CH es MH.CPH. ¿Sí? Entonces sustituyamos valores aquí. Este sería 2.5 por 4181.
sería igual a 10.452.5. Las unidades de este son kilogramos por segundo, y mientras que las de este son joules por kilogramo grado Kelvin. Entonces las unidades que se obtienen para esa C mayúscula son watts por grado Kelvin. Y si calculamos el otro, voy a poner aquí ya el resultado, son 12.196.5 watts grado Kelvin, usando el valor este que ya calculamos de 5.19 kilogramos por segundo. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a estos resultados, este S min y este S max, ¿sí? Uno define al otro. Ese S min entonces es el que podemos ya sustituir aquí. Entonces podemos calcular Qmax y el resultado va a ser 15.156 por 10 a la 5 watts. Esa sería la velocidad máxima de calor que pudiéramos transferir si el intercambiador fuese infinito. ¿Sí? Con ese valor ya podemos calcular la efectividad, que sería Q entre Qmax, y vamos a obtener un valor alrededor del cercano al 50%. Entonces el intercambiador estaría con las condiciones que estableciste, estaría operando a casi un 50% de eficiencia. Bueno, entonces después, ya que tenemos efectividad, necesitamos calcular NTU, y para eso necesitamos ver las ecuaciones de las diapositivas. Entonces me voy a pasar a la presentación de intercambiadores de calor. Que está por aquí. Y estamos hablando de intercambiador de coraza y tubo. Pues ya está ahí. Este intercambiador es este. Es un solo paso por la coraza. El aceite solo pasa una vez por la coraza. Y aquí abajo entre paréntesis dice 2, 4, 6 y es en múltiplos en número par de 2 en 2. Puede ser 2, 4, 6, 8, 10, 12. En nuestro caso pasa 8 veces por los tubos, ¿sí? Que es el agua. Entonces esa ecuación aplica, y las ecuaciones son estas que aparecen aquí. ¿Sí? La efectividad que calculamos es esta que dice aquí, epsilon 1, y CR es C min entre C max. Ya sabemos quién es C min, quién es C max. Entonces podemos estimar esta E mayúscula y luego NTU. ¿Sí? Entonces ahorita escribo las ecuaciones ahí donde estamos resolviendo. Noten que estoy usando estas porque ya conozco la efectividad. No tiene caso usar estas aun cuando son las mismas. No tiene caso tratar de obtener el resultado de aquí. Si pudiéramos hacerlo, dándole este valor, como digo, de 0.49, y despejar en el NTU de aquí. Obviamente es algo que tendrá que ser un método numérico, y como ven hay exponenciales, entonces la probabilidad de que no encuentre solución es muy alta. Por eso vienen las dos ecuaciones, o están resueltas para efectividad o están resueltas para NTU. Usa pues la que usarías si estuvieras haciendo el problema a mano, que serían estas que se ven aquí. Entonces voy a escribir esas ecuaciones acá en nuestra solución. Entonces lo voy a escribir así como estaban allá. NTU es menos 1 más CR al cuadrado elevado a la 1 medio por el logaritmo de E mayúscula menos 1 entre E mayúscula más 1. Y esa E mayúscula es esto. Esto es entre nuestra efectividad que calculamos, menos 1 más CR. Y todo dividido entre 1 más CR al cuadrado elevado a la 1 medio. ¿Sí? Entonces ahí están las ecuaciones. Todo conocemos ya.
Me voy a brincar aquí los pasos. Si calculan esta de mayúscula van a obtener 1.68 y NTU va a ser igual a 1.04. Aquí estas nada tiene unidades. Bueno, entonces de otra vez seguimos con el mismo método y de acuerdo al método NTU es U por A entre Cmin. Cmin ya lo conocemos, el área es nuestra incógnita principal, NTU ya lo conocemos, es este valor que está acá, y necesitamos poder estimar el coeficiente global de transferencia de calor, y ahí es donde entran los conceptos que hemos aprendido. Entonces, de acuerdo a lo que sabemos, podemos representar a nuestro tubo. Lo voy a hacer de lado. Voy a exagerar el espesor, aunque el problema establece que es despreciable, pero ahorita lo voy a dejar un poco general. Por acá está el coeficiente convectivo por dentro del agua, y H0 por fuera. Este valor sí lo conocemos, no vamos a tener que estimarlo. Y si queremos calcular entonces el flujo de calor, necesitamos considerar esta resistencia convectiva, esta otra, la conductiva, y las de ensuciamiento. ¿Sí? Y entonces en algún video tenemos la definición del el coeficiente global. Entonces lo voy a escribir aquí, toda la ecuación completa. Déjenme escribir acá primero los radios. Este es el radio I y este es el 0. Y entonces ahora sí entra las resistencias, 1 entre HI área I más resistencia de ensuciamiento más logaritmo natural de R0 entre RI entre 2 pi KL más el ensuciamiento externo más la resistencia convectiva externa. Entonces ahí está lo que sabemos del coeficiente, cómo calcular el coeficiente global de transferencia de calor para una pared cilíndrica que separa dos fluidos. Aquí, como el enunciado no establece que haya ensuciamiento, no lo vamos a considerar, entonces vamos a despreciar los dos ensuciamientos. Y el enunciado dice que la pared del tubo es delgada, eso implica que R0 pues es muy parecido a RI, RO es muy parecido a RI, entonces RO entre RI pues es esencialmente igual a 1, y el logaritmo de 1 pues va a ser 0 y va a cancelar este término. ¿Sí? La otra consecuencia de esto es, lo voy a escribir acá arriba, las áreas, área I que sería 2pi radio IL, o área O sería 2pi R0L, pero si R0 es igual a RI, pues esta área voy a decir que es igual a una A y es esencialmente igual a esta. ¿Sí? Entonces en este problema no tenemos problemas porque el área esté cambiando, ¿sí? De tal manera que podemos entonces tomar, voy a señalar acá abajo, vamos a tomar esta parte de la ecuación junto con esta de acá. ¿Sí? Entonces 1 entre UA es igual a 1 entre HI, voy a escribir la ecuación, ya he eliminado lo que es despreciable, y voy a sustituir entonces que AI es esencialmente AO y es esencialmente pues una A. Entonces vamos a obtener 1 entre HI A más 1 entre H0A. El área se va a cancelar y al final vamos a obtener esta ecuación que nos permite calcular el coeficiente global de transferencia de calor. ¿Sí? HI no lo conocemos, HI hasta el momento es una incógnita, H0 como ya dije, HO perdón, es 400 watts por metro cuadrado grado Kelvin, de acuerdo al enunciado.
Entonces aquí es preciso calcular HI y para eso necesitamos usar una correlación. Entonces me voy a pasar a la presentación de cálculo de coeficientes. Que es esta. Es un fluido interno, entonces me voy a cambiar a esas ecuaciones. Y aquí están, fluido interno. Es fluido interno y es para un tubo. Entonces aquí ya está en el título, es para flujo en un tubo circular, que es en nuestro caso flujo interno. Y aquí pues pueden ver que hay muchas ecuaciones o muchas correlaciones, y como ya establecí, la última columna pues son las condiciones que deben de cumplirse. Entonces vamos a tomar la ecuación más general y revisamos que cumplamos con sus condiciones. Entonces la ecuación más general, más utilizada, es la 860, es esta que está aquí, y por acá aparecen las condiciones que deben cumplirse para que el cálculo sea decente, sea un valor confiable. Si tomas una correlación y no verificas condiciones, la correlación te va a decir un valor, pero el problema es que no va a ser confiable y el diseño va a estar mal. Bueno, entonces voy a copiar la correlación aquí en donde vamos. El Nusselt es igual a 0.023, el número de Reynolds a la 4/5 y Brandt a la 0.4. Aquí les voy a poner las definiciones. El número de Nusselt es HI, que es el que perseguimos calcular, el diámetro del tubo entre la conductividad térmica del agua, promedio otra vez. El Reynolds es 4 veces el flujo másico, le voy a poner flujo MC.1, sabemos por qué está un 1, pi diámetro de viscosidad. Y el Parant es también adimensional, pero ya está en las tablas también. Aquí hay que hacer una distinción. El número de Reynolds, el enunciado establece que una vez que entra una vez que entra el fluido frío, el flujo total, que es este de 2.5 kilogramos por segundo, va a ser dividido entre los 10 tubos, porque dice que hay 10 tubos, entonces por cada tubo circulan 0.25 kilogramos por segundo. Ese flujo es el que te va a dar tu velocidad lineal y es el que te va a dar tu coeficiente convectivo de transferencia de calor, que es el que te interesa. Entonces el flujo no puede ser el flujo total, porque dentro de cada tubo no va ese flujo, va a 0.25 kilogramos por segundo. Entonces MC1 es MC entre 10. ¿Sí? Hay que tener cuidado con esa parte para determinar coeficientes. Para las ecuaciones de la termodinámica, este flujo de acá sí es el flujo total, el de 2.5 kilogramos por segundo. Bueno, entonces ahí está el flujo. Y pues necesitamos más propiedades termofísicas. Necesitamos el Brandt, necesitamos viscosidad, conductividad. Entonces, y es para el fluido en cuestión, que es agua. Entonces me voy a regresar. Entonces requerimos valores para, y ya sabemos que es a la temperatura promedio de 50 grados centígrados. Necesitamos viscosidad, conductividad térmica y número de Brandt. Y eso lo podemos encontrar acá en el Incropera otra vez. Vámonos a agua. Aquí están. Las columnas que nos interesan ahora es viscosidad, es esta. Y aparecen las unidades acá arriba. Conductividad térmica, que sería esta columna, con estas unidades. Y aquí está el número de Brandt también en esta columna.
ese es un número dimensional. Entonces otra vez necesitamos interpolar para obtener la viscosidad entre estos dos valores, la conductividad térmica entre estos dos y el número de Prandtl entre estos dos. Esa interpolación, pues, espero que la hagan ustedes. Yo solo voy a escribir los resultados, pero salen de interpolar de esa tabla. La viscosidad va a ser 548 por 10 a la menos 6 newton segundo metro cuadrado. La conductividad de 0.643 watts por metro grado Kelvin y el número de Prandtl es 3.56. Entonces, con toda esta información podemos calcular el número de Reynolds. Ya podemos calcular el Reynolds y sustituir entonces su valor aquí. El Prandtl ya lo conocemos y entonces calculamos Nusselt. Ese resultado lo voy a escribir acá. El Nusselt es igual a 119. Es un número dimensional, no tiene unidades. Y de eso ya conocimos entonces la conductividad ya la establecimos. El diámetro es 25 milímetros. Podemos entonces calcular HI de esa ecuación. Entonces HI sería el Nusselt por la conductividad entre el diámetro en unidades apropiadas todo, y el resultado va a ser 3061 watts por metro cuadrado grado Kelvin. ¿Sí? Este es el coeficiente HI, y de esta ecuación entonces ya conocemos los dos y podemos calcular entonces U. ¿Sí? Entonces voy a escribir acá 1 entre U sería 1 entre 3061 más 1 entre 400. Y aquí resolvemos para el coeficiente global, que es la U. Vamos a obtener un valor de 354 watts por metro cuadrado grado Kelvin. Entonces ahora sí, de nuestra ecuación para NTU conocemos NTU, conocemos U y conocemos EMIN. Podemos entonces despejar el área o resolver para el área. El área, si hacen ese ejercicio, va a ser igual a, déjenme lo calculo, entonces el área va a ser NTU por Cmin entre U. NTU es NTU es 1.04, Cmin es 10.452.5 y nuestro coeficiente global pues está aquí arriba, es 354. Entonces voy a calcular esa área. Y si no me equivoco, este es igual a 30.7 metros cuadrados. Esta es el área total del intercambiador, área total de transferencia de calor. Es decir, es el área lateral de todos los tubos. ¿Sí? Entonces, el problema específicamente pregunta de los 10 tubos que va a tener el intercambiador, ¿cuánto mide cada tubo? Entonces, podemos calcular el área total como 10 tubos y su superficie lateral, que sería pi por diámetro por longitud. De esta ecuación ya conocemos el área total, que es esta. Pi yo creo que sí lo conocemos, el diámetro también, y de aquí resolvemos para L. ¿Sí? Entonces lo que vamos a obtener aproximadamente es que L es 39 metros. Cada tubo debe tener una longitud de 39 metros. Bueno, aquí ya se contestan entonces las dos preguntas que hacía el enunciado del problema: el flujo másico del fluido caliente y la longitud de cada tubo. Como dije en el video, voy a resolver este problema en el software. El siguiente video será una introducción al software, y el video que siga entonces va a ser la solución de este mismo problema en el software, y veremos que es muchísimo más rápido que lo que nos llevó o lo que le llevó a este video.